Una persona con trastorno obsesivo-compulsivo vive con ansiedad, la cual es como su sombra. ¿Por qué? Porque cuando surge la obsesión, esta comienza a aumentar si no se realiza el ritual compulsivo, dando paso al miedo como la emoción principal. El trastorno obsesivo-compulsivo puede llegar a ser muy incapacitante. No obstante, el tratamiento ha mostrado efectividad para reducir su impacto negativo en la vida cotidiana de la persona que lo sufre. Si tú lo padeces o conoces a alguien que lo tenga, te invitamos a que te quedes en Diálogos en Confianza para que juntos entendamos los síntomas y los tratamientos que existen. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos en Confianza. Hoy vamos a platicar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo y veremos cómo es que con el tratamiento adecuado, los efectos negativos en las personas que lo padecen pueden reducir. También contaremos con la presencia de un geriatra quien nos dirá los cuidados que debemos tener con nuestros adultos mayores ahora que enfrentamos esta pandemia. Y por supuesto también tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas sobre el COVID-19. Pero antes de presentarle a nuestros paneles de especialistas, quiero darle la bienvenida a mi compañero Óscar Virués. Hola Óscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues sí, una agenda creo que bastante llena la del programa de hoy aquí en Diálogos en Confianza y sin duda alguna que todos los temas son muy importantes. Hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo o TOC, como también se le conoce, creo que es un tema indispensable de tratar como todos los trastornos que se viven. ¿Por qué? Porque creo que es un asunto donde en ocasiones se minimiza por parte de la sociedad. Creo que son mal vistos o poco objetivo cuando se les nota. Creo que el humor forma parte también a veces de este rápido análisis que está pues muy poco fundamentado y creo que no tomamos en cuenta a las personas que viven con un trastorno. Y hoy hablando precisamente de esto, para eso tenemos un muy buen panel para que nos expliquen precisamente de qué se trata y cómo se puede tratar, evidentemente, porque creo que sí es indispensable que contemos con esta información. Así que recuerden que en las redes sociales esperamos sus comentarios y sobre todo sus preguntas en un tema tan importante como en el de hoy. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, donde pueden encontrar el Facebook Live y además seguir el programa en línea. Por cierto, hablando en línea, lo pueden también encontrar en la siguiente dirección de internet: www.canal11.mx/diálogos. También estamos en Instagram, recibimos también sus llamadas telefónicas. El Centro de Contacto con la Audiencia tiene un teléfono para su atención y el número es el 55 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestra amiga y a nuestro amigo Aistil Caneda y a Luis Alberto Mujica. Ellos son los intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Desde luego también saludamos con mucho gusto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11 y a nuestra y nuestros especialistas. Exactamente, bienvenidos y les agradezco que nos acompañen hoy. Tenemos en nuestro panel de especialistas a Humberto Nicolini, quien es psiquiatra, investigador en ciencias médicas, jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas, Neurodegenerativas y Adicciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Humberto, gracias por acompañarnos. Gracias. Igualmente contamos con la presencia de Pamela Kles, quien es psicoterapeuta clínica cognitivo-conductual. Bienvenida, muchas gracias. Y finalmente tenemos a Marco Antonio Espinosa, quien es psicólogo, terapeuta, maestro en educación y escritor, autor del libro Psicopatología, Psicología de la Normalidad y es especialista en trastornos psicológicos. Marco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con nuestra conversación, comenzamos con un testimonio de una mujer que vive con trastorno obsesivo compulsivo y nos cuenta su experiencia y el tratamiento que ha tenido? Vamos a verlo. Al principio, cuando entré a terapia, porque fue esto desde el 2016, o sea, mi hija nació en el 2015, yo empecé a tomar terapia en el 2016, fue un proceso de quitarme la depresión posparto, porque sí tenía yo depresión posparto, y la ansiedad generalizada. Pero obviamente cuando nace mi hija se me juntan muchas emociones, todo el tema hormonal, y durante el proceso de tratamiento ya después se dieron cuenta que en realidad el fondo o la maquinita que generaba toda esta ansiedad era el TOC. Yo nunca he ido a terapia psicológica, o sea, nunca he ido a terapia psicológica. O sea, siempre, luego, yo creo que fue como una iluminación. Llegamos a la terapia de cognitivo-conductual.
Posteriormente, hablando con el psiquiatra, nos confirmó que esa era como que la terapia más comprobada que ante este tipo de trastornos y la depresión es la más acertada porque te enseñan a observar tus pensamientos todo el tiempo. O sea, el tratamiento psiquiátrico es importante porque te ayuda a bajar los niveles de ansiedad y eso te permite poder trabajar con la terapia. Pero si tú realmente quieres arrancar el problema de fondo, necesitas terapia porque son hábitos que van creando tu mente. Al principio tienes que tener mucha fuerza de voluntad, o sea, mucho motor porque estás luchando contigo mismo. Entonces, en mi caso, pues el motor obviamente fue mi familia, o sea, mi hija. Entonces ahí sí tuve que decir o me aplico o me aplico, porque si no, o sea, pues yo me voy a la borda, ¿no? Entonces sí, obviamente es mucho trabajo interno, que creo que pocas personas tienen el valor a veces de hacer, pero es muy importante porque si no sigues en lo mismo, ¿no? Entonces sí, es un trabajo que viene desde adentro. Bueno, le agradecemos mucho a Marisol por compartirnos su testimonio, creo que muy importante y nos puede dar cuenta un poco de cómo lo viven las personas. Además, ella habla no solamente del trastorno obsesivo compulsivo, habla de una depresión posparto, del trastorno de ansiedad generalizado. ¿Qué tan frecuente es que las personas que viven con un trastorno, hablando del obsesivo compulsivo, puedan también vivir con otro tipo de trastornos? Bueno, si me permiten, el trastorno obsesivo compulsivo es 3% de la población, que es altísimo en un contexto de salud. Ahora que todos sabemos mucho de epidemiología gracias a la epidemia del COVID, y creo que en ese sentido también, pues tocando un poco este tema, creo que una de los padecimientos más golpeados o más afectados en esto, pues ha sido los trastornos obsesivo-compulsivos. De hecho, todos nos volvimos un poco obsesivo-compulsivos con todas las medidas que se nos han puesto. Cuando tuvo la participación el grupo de salud en la conferencia vespertina, le pedí a uno de mis colegas, al doctor Jorge González, que por favor tocara el tema del trastorno obsesivo-compulsivo, que le agradezco mucho que lo hizo, y que porque es muy relevante, todo el mundo estamos haciendo en una situación, digamos que la normalidad es ante una situación claramente anormal. Nuestra normalidad es que todos nos tenemos que conducir, estamos teniendo comportamientos como si fuéramos obsesivos, ¿no? Nos estamos lavando las manos, venimos con máscaras, con distancia, alejamiento, que es lo que habitualmente muchos de nuestros pacientes viven así todos los días, se la viven lavándose las manos, haciendo muchas de estas conductas. Creo que si hoy día podemos empatizar con lo que sufre una persona con el TOC, pues es lo que estamos viviendo justo hoy día con las medidas de confinamiento y este temor a verdaderamente tener una enfermedad. Nada más que muchas de las personas con el TOC hoy día pues incluso nos han desafiado, lo sacamos hace poquito en un artículo que se publicó en un grupo de expertos a nivel internacional, porque pues ha habido muchos pacientes que nos han llegado a la clínica, seguro mis colegas lo van a confirmar, que nos dicen pues no que no, no que a poco estaba yo mal en todo lo que le venía diciendo y ahora que esto que me decía, no, pues no se lave tanto, claro. A final de cuentas no estaba tan mal, ¿no? Entonces ha habido que tenemos que hacer un replanteamiento en muchas de las estrategias de tratamiento, desde luego no suspender, porque hay planteamientos muy objetivos. Pero creo que desde el punto de vista de entender el padecimiento, hoy día tenemos un gran acercamiento pues en ese sentido de la epidemia. Y seguramente va a haber también muchas formas de sufrirlo, ¿no? Va a haber gentes, así como estamos viviendo de formas muy diversas, todas estas circunstancias, el confinamiento, el temor, la incertidumbre, el cómo lidiar con esto. Las personas que ya tenían un padecimiento, curiosamente, pues ya tenían el armamento y algunas no les está afectando. O sea, hay gente que pues ya vivían así,
¿no? Entonces, hoy día pues no les afecta mayor cosa, ya sabían cómo lidiar. No sabemos, que eso vimos con la influenza, en la epidemia de influenza, en las medidas en sí no fueron tan drásticas. Fue después que se disparó como los picos de afectaciones emocionales, ¿no? Como que hubo una secuela de padecimientos y de rebotes. Lo que mencionabas, hay una gran cantidad de padecimientos comórbidos a nivel epidemiológico, o sea, hay muchas patologías asociadas al TOC, trastornos afectivos, el testimonio de la persona que lo dijo, de hecho se sabe que hay un TOC posparto, hay todo un mecanismo biológico disparado por la oxitocina, que es la hormona que facilita las contracciones del útero y que sabemos que induce conductas compulsivas y que puede provocar en algunas mamás ya un TOC clínico, ¿no? O sea, de ya tener síntomas necesarios para su tratamiento. Entonces, y hay una gran cantidad de padecimientos, como la depresión es el número 1, pero hay muchas otras que se les ha llamado espectro de conductas compulsivas. Nuevamente haciendo referencia a la epidemia, que sí creo que lo estamos viendo con frecuencia, la hipocondriasis, o sea, el pensar que tengo síntomas físicos que pueden estar asociados, me falta el aire, me falta el aire, y que será COVID, ¿no? Y que a lo mejor es un ataque de pánico, y que están llegando o inundando servicios de emergencia o llamadas telefónicas, pudieran ser manifestaciones del espectro compulsivo. Claro, hay que tener médicos que puedan hacer el diagnóstico diferencial, el equipo de salud mental, los terapeutas que podamos participar ayudando a separar los casos, va a ser muy importante para el buen asesoramiento profesional. Y desde luego en el trastorno afectivo pues hay muchas patologías concurrentes, el miedo hasta incluso de los pensamientos suicidas, pues que puede ser algo muy serio, ¿no? Pero sí hay muchas patologías comórbidas. Sí, como vemos el trastorno obsesivo compulsivo pues se relaciona con varios padecimientos y sobre todo ahorita con el contexto que estamos viviendo por la pandemia, justo lo que decías, Humberto, que muchas personas comienzan a presentar obsesiones que tal vez antes no, y justamente más por este miedo a contagiarse, a la limpieza. Y creo que por eso es muy importante que ahorita comencemos y le digamos a nuestra audiencia qué es el trastorno obsesivo compulsivo, porque muchas veces lo confundimos, muchas veces creemos que por tener ciertos pensamientos o ciertas precauciones ya somos obsesivos compulsivos. ¿Cómo lo podríamos definir? Yo creo que justo empecemos por definir, digo, suena redundante, pero es esta parte en donde existe un conjunto de obsesiones y compulsiones, ¿no? Las obsesiones generalmente se piensan que solamente son pensamientos, cuando en realidad las obsesiones pueden ser pensamientos, pueden ser ideas, pueden ser imágenes que vienen de manera intrusiva a la cabeza o sensaciones inclusive corporales, ¿no? Estas obsesiones llegan de manera intrusiva, repentina y constante. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar haciendo algo que disfruto mucho en mi día a día o trabajando y de la nada puede llegar esta imagen, este pensamiento o esta idea, ¿no? De ahí lo que sucede es que viene un pico de malestar. Esa obsesión genera un malestar y lo que generalmente todos intentamos hacer cuando tenemos un tipo de malestar es disminuirlo, ¿no? De ahí viene la compulsión. La compulsión es un mecanismo que puede ser una acción, o sea, una conducta, un pensamiento o una evitación para disminuir ese malestar. Ese malestar puede ser ansiedad, puede ser angustia, puede ser asco, puede ser vergüenza, puede ser tristeza, puede ser miedo, ¿no? Pero es esta intención en donde yo hago algo o dejo de hacer algo para poder disminuir eso. Y ahí se convierte en un círculo vicioso que le llamamos el círculo TOC, que va ciclando y va repitiéndose. Y entre más hacemos una compulsión, más se refuerza esa obsesión, ¿no? Y va creciendo ese trastorno. Ahora, algo también muy importante que creo es poner base para empezar con todo este tema, es que muchas veces se cree que el TOC solamente tiene que ver con cuestiones de limpieza, de contaminación, de orden, cuando en realidad justo estamos muy equivocados en esa parte, ¿no? Unos contenidos de TOC son la contaminación y la limpieza, pero hay tipo de TOC de violencia, de daño sexual, ¿no? Hay un sinfín de temáticas alrededor del TOC que muchas veces por eso tampoco se llega a un diagnóstico adecuado. Pamela, no se te vaya la idea, por favor, porque justamente creo que hay muchísimos tipos de TOC y que debemos ser conscientes de los que hay para, sobre todo, tener un buen diagnóstico. Vamos a ir a un corte y, por favor, a través de nuestras redes sociales, compártanos cuáles son sus inquietudes, sus dudas, porque nuestro panel de especialistas es el experto y justamente en estos momentos que tenemos tanta incertidumbre,
pues es el momento adecuado para poder aclarar nuestras dudas y sobre todo para escuchar a los expertos en este tema. Vamos a un corte y regresamos aquí a Diálogos en Confianza para seguir hablando del trastorno obsesivo-compulsivo. La actriz Cameron Díaz padece una obsesión con la limpieza. Suele frotar con tanta fuerza la manija de las puertas que incluso llegó a despintarlas. Su trastorno obsesivo-compulsivo la obliga a usar los codos para empujar las que están entreabiertas sin tocar el picaporte. Su rutina se ve alterada por el miedo a los gérmenes. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y bueno, mañana tendremos un tema sumamente importante y creo que además, si usted no se siente completamente bien informado, es la oportunidad. Estaremos hablando acerca de las iniciativas ciudadanas ante la contingencia y es que evidentemente cada vez tenemos más información. Todas las noches aquí por la señal del 11 tenemos la conferencia que se da acerca de los temas de salud que tienen que ver con el coronavirus y las medidas que se tienen que tomar desde luego. Yo creo que tenemos la información, sí, sin embargo esta pues no corre a las mismas distancias o a la misma velocidad o probablemente haya personas todavía que siguen desconfiando de este tema. Hay otras que por el contrario, como hace un momento nos comentaba Humberto, toman medidas muy extremas. ¿Cómo lo están haciendo en casa, en tu casa? ¿Crees que hace falta más información? ¿Crees que no la tienes toda? Mañana aquí tendremos especialistas que explicarán justamente lo que estamos viviendo, lo que falta por vivir y cuál es el comportamiento adecuado que debemos adoptar en casa y por supuesto si es que tenemos que salir. Y desde luego la mejor recomendación, quédate en casa. Pero ese es el tema que tendremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y ahora regresando al tema de hoy, a continuación les vamos a presentar una entrevista donde Gadi Sabiki, psiquiatra y además comisionado nacional contra las adicciones, que por cierto estuvo este lunes anterior aquí con nosotros, habla acerca de este tema. Así que vamos a ver. La mente, nuestro punto de partida para cómo reaccionamos, cómo nos dejamos influenciar por el miedo, cómo respondemos frente a esta adversidad, tiene mucho que ver con nuestra mente, con nuestra capacidad psicoemocional para enfrentar situaciones de estrés novedosas como la que tenemos ahorita. Anteriormente en otras generaciones veíamos mucho el asunto de las parejas sexuales, otro tipo de situaciones de riesgo, de violencia, y estas se han ido modificando. Actualmente los y las jóvenes mexicanas padecen de un problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto un lugar un poco menos esperanzador de lo que era antes. Interesantemente, los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, te diría que están divididas en dos grupos. Uno de ellos está realmente aterrado y paralizado, incluso con una buena respuesta a lo que sería un tratamiento convencional, porque sienten una gran amenaza, ¿no? De los picaportes de las puertas, del transporte público, de la llave del grifo del agua. Pero hay otro grupo de pacientes con TOC, le llamamos cariñosamente los psiquiatras, que están más bien muertos de la risa, porque lo que dicen es, ahora resulta que el que estaba loco era yo, ¿no? Porque yo llevo años poniéndome cubreboca, limpiando las chapas, evitando tocar a las personas, y en ese sentido, pues lo que está pasando ahorita a mí me viene, pero como traje desastre, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las obsesiones y las compulsiones son un trastorno cuya raíz es la ansiedad, y no es extraño que ahorita se eleve un poco nuestra obsesividad en casa, para el orden, para la limpieza, en la convivencia que estamos teniendo ahorita tan cercana entre integrantes de las familias. Es normal que este tipo de usos, ¿no? De costumbres, de mañas, incluso me permitiría yo decirle, se metan ahí en la dinámica familiar y generen cierta rispidez. Gracias a Gadi Sabiki por su entrevista con una información muy valiosa que justamente viene a corroborar y a reforzar la información que nos compartía Humberto sobre cómo es que ante la pandemia actual hay dos tipos, ¿no? O sea, aquellos que están extremando precauciones y otros que dicen, bueno, yo siempre lo había hecho no, y me tiraban de loco, pero ahora pues tengo la razón. Y justamente él nos dice algo muy importante, que el trastorno obsesivo compulsivo tiene de trasfondo la ansiedad. Entonces, estaría bien que habláramos sobre justamente cuál es el origen de ese trastorno, qué es lo que lo causa. Pero antes terminemos con la idea que nos comentabas hace rato, Pamela, que era justamente los tipos, porque es muy importante que sepamos que no solamente es de limpieza y tal vez de orden, como muchas veces se cree, ¿no?
Sí, creo que es sumamente importante porque irónicamente a mi consulta, por lo menos, no sé si a ustedes les pasa, el menor número de pacientes que me llega son de contaminación. La mayoría cubren con los otros tipos, ¿no? ¿Qué pasa con este problema? Que si los mismos especialistas de salud mental no están informados acerca de la amplia gama de contenido que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces las personas inclusive no son diagnosticadas o tienen un diagnóstico erróneo como esquizofrenia, muchas veces me ha tocado, ¿no? Como sociopatía, cuando en realidad es un tema de TOC, ¿no? Ahora, en cuanto a los tipos de TOC, o sea, no son tipos, sino más bien es el contenido del pensamiento, porque el TOC sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay un tipo de contenido que es el de violencia, el de homosexualidad o sexualidad, no quiere decir, o sea, algo muy importante aquí es que estamos hablando de contenido de TOC, no quiere decir que las personas con homosexualidad tengan TOC, no quiere decir que las personas con pedofilia tengan TOC, ¿no? Sino que hay unos tipos de TOC, unos contenidos dentro del TOC que vienen obsesiones, que viene el pensamiento con un contenido de pedofilia, con un contenido de violencia, con un contenido de daño, con un contenido de superstición. Por ejemplo, hay algunos que inclusive en la pandemia no es tanto que se limpien, no por esta parte y no se vayan a contagiar, sino viene un pensamiento de si no me lavo 7 veces las manos, algo malo le puede pasar a mi familia. Y no está absolutamente relacionado con nada de limpieza, sino simplemente es con esta superstición, ¿no? Sin embargo, también a los gérmenes hay una obsesión o compulsión importante, también es parte de... Podría ser, pero podría ser un contenido distinto. No tiene, o sea, no tienen que estar junto al mismo tiempo. Ajá. O sea, puede ser que una persona no tenga absolutamente ningún tipo de temor hacia los gérmenes, pero sí a que si no repite una conducta 7 veces puede suceder algo malo, independientemente de la limpieza, ¿no? También hay TOC, o sea, estos contenidos que estoy mencionando son unos de los que más se presentan en consulta. Sin embargo, hay unos que no están todavía tipificados y sin embargo existen, ¿no? Alguna vez tuve algún paciente que su obsesión, para que se den una idea, era que podía convertirse en un león, ¿no? Y es un tipo de pensamiento obsesivo recurrente, intrusivo, que aunque el paciente pueda saber a nivel racional que es imposible, la sensación cada vez que tiene una crisis de obsesión es real. Y fíjate, yo decía en un principio que en ocasiones pareciera hasta como con humor el asunto. Si alguien te dice normalmente, oye, yo tengo temor de convertirme en un león, probablemente nuestra primera reacción sea, no le creo nada, se está burlando de mí. Pero la forma en la que vive una persona, o sea, de verdad sí es muy angustiante, sí es estresante y los llevan a tener entonces reacciones o conductas muy fuertes para ellos, como el cómo lo viven. Decía yo, habría que entender entonces profundamente cómo lo están viviendo y qué tanto le genera a esta persona sin caer en burlarlos, porque entonces comienza la sociedad a decir, yo soy medio obseso, todos estos términos que creo que estropean o cuando menos impiden un poco el conocimiento hacia el tema para darnos esta idea. Yo creo que sí es mucho menos común, claro, pero existe todo esto. Y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Así es. Otro caso, por ejemplo, y ahorita retomo lo que estás diciendo, es este TOC con un contenido de daño, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas que tienen la obsesión de matar a alguien que en realidad no lo quieren hacer, ¿no? Y es algo que les asusta y les causa un nivel de angustia importante, pero ahí está el pensamiento, ¿no? Entonces llegan con cualquier persona que quizá no sepa, o sea, especialista de salud que no sepa de TOC, y le empieza a preguntar que si su cuarto está ordenado, ¿no? Que si se lava las manos repetidamente, le contesta que no y le dice, entonces tú no tienes TOC, ¿no? Entonces quizá necesites a lo mejor algún diagnóstico de sociopatía o de alguna cuestión que no va por ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que exista la información de que existen diferentes contenidos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vive una persona? Lo vive con un nivel de malestar altísimo, ¿no? Generalmente puede ser angustia, pero también puede ser miedo, también puede ser un asco, ¿no? En la parte de la contaminación. Hay un tipo de TOC de contaminación emocional, por ejemplo, que es esta parte en donde yo veo a otro con algo que no me gusta y puedo sentir que se me puede pegar, ¿no? O sea, tú estás usando lentes, yo, bueno, ahorita también, pero imaginemos que no, y de verte puede ser que entonces yo necesite lentes. Entonces lo que voy a hacer es evitar verte para que esto no se pegue, ¿no? Algún rasgo de conducta. Entonces sí es importante que sepamos que existen diferentes tipos y que no nos cerremos a la parte de si no tiene limpieza y si no es ordenado, no cumple con los criterios para TOC, ¿no? Esa es una parte bastante importante. Ahora, uno de los mitos más fuertes es esta parte que se genera culturalmente, ¿no? De todos tenemos un poco de TOC, ¿no? En donde hay miles de memes. El otro día, bueno, hace unos meses vi que inventaron un juego, ¿no? Que dice juego de OCD, ¿no? Que consta en lugar de hacer mandalas, acomodar lápices en el celular o acomodar ciertas cosas. Y son estas
cosas, ¿no? Que como cultura a veces van haciendo que se trivialice un poco el diagnóstico, que se trivialice un poco esta parte en donde le restamos importancia al verdadero malestar que puede tener un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y un TOC-P y un trastorno obsesivo compulsivo. Es importante diferenciar estos. ¿Por qué? Porque generalmente el TOC-P es aquella mamá que disfruta acomodar perfectamente sus toppers y todo planchado, pero lo disfruta. Y puede pasar 3 horas en la casa, 7 horas, haciendo ciertas cosas que está disfrutando y que tienen que tener un cierto orden o limpieza. Pero ¿qué pasa cuando ya es el trastorno como tal? Ahí sí hay un malestar presente. Se sufre. Mucho. Y justamente esto que mencionas de que justamente se ha trivializado, incluso en redes sociales, no sé si ustedes han encontrado que a veces hay como, resuelve este quiz y en 10 preguntas vas a saber si tienes trastorno obsesivo compulsivo. Y creo que genera mucha desinformación porque justamente para la gente que sí lo sufre o que no lo han diagnosticado, lo pueden ver como algo normal o algo natural. Marco, me gustaría que nos contaras, porque justamente, ¿cuál es el origen de ese trastorno? ¿Cuáles son las causas? Mira, hay que tener en cuenta algo sobre todo, porque a lo mejor todas las personas que ahorita nos están viendo han de pensar, pues creo que ya tengo TOC porque estoy pensando que si el virus, si ya me contagié, si un familiar, a lo mejor eso hay que aclarar. Respondiendo a tu pregunta primero, ¿qué está detrás? Está la ansiedad. Hay que tener en cuenta que se atiende a criterios, es decir, lo que ahorita nos comentaban acerca de los pensamientos, las imágenes, las ideas, que son persistentes, que son recurrentes, que son intrusivas, y la compulsión es el comportamiento repetitivo, pero causa deterioro en las relaciones familiares o escolares o laborales. A lo mejor dice, pues toqué algo y ya me fui a lavar las manos. El criterio que se utiliza para definir una compulsión es que puede invertir 1 hora o más de su tiempo para que se pueda definir como compulsión. O sea, no exactamente hago una cosa o salgo de alguien y rápido me pongo gel antibacterial y podemos definir que eso es una compulsión. No, porque a lo mejor podríamos caer en ese error, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no? Haciendo la alusión que si el 3%, eso implica que son más de 3 millones de mexicanos que podrían tener ese trastorno, a lo mejor más que la población de Uruguay. Hay que tener en cuenta que el 70% de esos casos que se registran no conocen que tienen el trastorno, y bastantes de ellos, en el caso de los varones, se registra entre los 6 y los 15 años. Es donde empieza el inicio como tal. O sea, para aclarar con eso, ¿de dónde surge? Diferentes teorías. El doctor me da la razón, una de ellas a nivel neurobiológico, ¿no? Problemas con la recaptación del neurotransmisor de la serotonina, ¿no? Okay. De los lóbulos frontales que rigen el comportamiento, una alteración como tal, donde llevan a cabo el comportamiento y rigen cómo hacerlo, ¿no? La otra podría ser de dónde viene la ansiedad, que es la ansiedad, un temor a algo desconocido, que tendría que ver ya sea con lo que han vivido, con lo que a lo mejor pasaron como tal, casos comunes, ¿no? A lo mejor, vamos a suponer, alguien va en el metro, tiene un pensamiento y dice, ¿y si me aviento? ¿Y si me caigo? ¿Y si me empujan? Otro caso que podría decir, ¿no? A lo mejor un chico universitario que dice, no sé si estoy entendiendo bien, necesito leer y leer y leer y leer. Hace rato explicaban 7 veces. No, se manifiestan en distintas maneras, que sea repetitivo, pero tiene la finalidad de reducir la ansiedad. Todo comportamiento o compulsión tiene la finalidad de reducir la ansiedad en específico. Esa es la finalidad, para poder tener en cuenta a la audiencia que no todos los que a lo mejor tenemos un pensamiento recurrente o tenemos un comportamiento repetitivo, por ejemplo, lavarnos las manos, se va a convertir en compulsión, que claro. Ahora, ya mencionabas a qué edad se puede presentar. Se presenta más en hombres que en mujeres, y todas las personas podemos vivirlo en cualquier momento, o ya pasando entonces esta edad podemos decir, bueno, yo ya la libré. Y otra cosa que entonces me queda clara es, ¿cómo distinguir si yo vivo con un trastorno obsesivo compulsivo o solamente tengo rasgos de ello? Y entonces habría que analizarlo, pero ¿qué tan frecuente es que haya un mal diagnóstico también sobre este trastorno? Mira, yo creo que aquí varios puntos. Uno es la parte de la causalidad o la etiología, ¿no? Y bueno, pues en las enfermedades mentales ha sido pues como el talón de Aquiles, digamos, ¿no? Porque hay una línea que estamos
pues trabajando muchísimo por encontrar estas pruebas diagnósticas desde el punto de vista de neuroimagen, a nivel de genética. Se han mapeado genes, o sea, se han encontrado, hemos participado incluso en México en el mapeo de genes para el trastorno obsesivo compulsivo, se han encontrado genes de vulnerabilidad para el TOC. Parte de esta evidencia que tocaba Marco de la neurobiología ha hecho que, curiosamente, aunque uno de los síntomas preponderantes es la ansiedad y es algo que tenemos que manejar como clínicos, pero no, el TOC se sacó de la clasificación de los trastornos de ansiedad. Antes era parte de los trastornos de la ansiedad, con la ansiedad generalizada, las crisis de pánico, las fobias. Hoy día se considera que es un grupo independiente de padecimientos que se les llama trastornos obsesivos compulsivos y su espectro, ¿no? Justo lo que decía Pamela de que es una variedad de padecimientos en sí mismo, donde el componente ansioso es un síntoma, pero que se piensa que tienen su etiología, su causalidad particular, ¿no? O sea, es una variedad de padecimientos y tiene puentes con otros padecimientos. Por ejemplo, hay padecimientos muy neurológicos como el síndrome de Gilles de la Tourette, que tiene tics motores, que es clarísimo, ese sí es 100% genético, o un componente altísimo, que son movimientos de contracturas musculares muy llamativos, y bueno, que también aquí retomaría un poquito la trivialización de los medios, porque es muy chistosa su representación. Claro. El Gilles de la Tourette tiene un síntoma que se llama coprolalia, dicen malas palabras de manera repetitiva. Entonces, pues es muy fácil caricaturizarlo en los medios de comunicación. Yo con una de mis hijas, cada vez que dice una mala grosería, le digo, no digas palabras, viste, tengo Tourette, ¿no? Y bueno, es un chiste. Así es. Y muchas de las obras de teatro y cine, creo que han hecho, por un lado, un enorme favor reconociendo el padecimiento, porque sí lo ilustran muy bien, pero por otro, a los pacientes, a las personas que lo viven, no les gusta, claro, ¿no? Claro. O sea, sienten que es una pantomima, una trivializa lo que realmente están pasando, ¿no? Como decía, verdaderamente no refleja el sufrimiento, ¿no? Exactamente, y justamente a propósito de lo que dices, de que las personas que viven con él, pues, o sea, no les agrada esta forma en que se presenta comúnmente. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver un testimonio de alguien que lo vive? Yo, con la compulsión de checar puertas y ventanas que estén cerradas siempre, y aunque ya chequé que esté cerrado, me entra inquietud de nuevo y vuelvo a ir a checar que esté cerrado. Es más, las vuelvo a abrir y las vuelvo a cerrar. Pues yo sufrí un robo y por ese motivo checo también que el carro esté bien cerrado, que no se me haya olvidado la llave adentro del carro, e incluso llego a checar asomarme debajo del carro, que no haya nadie. Por ese motivo que tengo yo en la mente, que pues me robaron y siento eso. Y a partir de que yo he expresado ese pensamiento, ese temor de que se vuelvan a meter a la casa, ha bajado la situación. Se puede decir que ya nada más checo 1 o 2 veces que esté cerrado y ya, pero antes eran varias veces, se puede decir que muchas veces. Yo creo que el mayor problema es que lo tiene uno en la mente, es el mayor problema. Entonces, gracias a estar en un grupo, ya es menos, ya tiene uno un poco de tranquilidad, ya tiene uno pues un momento de paz, se puede decir. Muchas gracias por este testimonio. Bueno, pues como vimos en este caso, en la situación de esta persona, fue a través de un evento que lo marcó, ¿no? O sea, el hecho de sufrir un robo, que fue lo que hizo que extremara como estas precauciones de checar si cerró bien, de checar si no había nadie. En el caso de los casos en los que puede ser un factor neurobiológico, ¿a qué edad se presenta o a qué edad en nuestra vida comenzamos a presentar síntomas de este trastorno? La cosa es que justo como que no es un trastorno en donde está delimitada una edad, ¿no? Entre más neurobiológico sea o la carga sea más biológica, tiende a presentarse
a más temprana edad, ¿no? Pero hay ocasiones en donde la adultez tardía inclusive se presenta. Puede ser una persona que tenía a lo mejor algunos rasgos de ansiedad o no, ¿no? Y de repente sucede un detonante o un evento desencadenante que pudiera propiciar. Nosotros tendemos mucho a compararlo con la diabetes, ¿no? La diabetes hay veces que se presenta, ¿no? Desde, ¿no? la parte de diabetes infantil, la parte de diabetes gestacional, ¿no? Pero hay ocasiones que en la adultez de repente hay situaciones que la pueden detonar, ¿no? Algo similar sucede con el TOC. Puede haber personas que a los 50 años, después de un evento de mucho estrés, puede ser detonada. Ahora, algo muy importante es que el estrés no ocasiona TOC, pero puede ser un factor desencadenante. Por eso es también importante toda esta parte ahorita que estaban hablando al inicio de la pandemia, ¿no? Se puede presentar a cualquier edad. Entre más sea la carga biológica, es más factible que se presente en la infancia, pero tenemos pacientes hasta de 60 años que no habían tenido ningún rasgo y de repente empiezan con toda esta temática. Y en este sentido, por ejemplo, ¿el TOC se vive diferente en niños y en adultos? ¿Cuál es la diferencia que podríamos encontrar? En realidad, cada quien es importante. Siempre hago la alusión, a lo mejor, cuando una mamá va a dar a luz, ¿qué tan importante es su hijo? Pues el más importante. O sea, cada quien lo vive de una manera muy interesante, muy difícil, muy complicada. Podría decirse que los pacientes que he tenido se vuelven esclavos de todo ello, ¿no? De las manifestaciones. Hace rato Humberto decía bien, ¿no? Los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? El trastorno de acumulación, descohesión, tricotilomanía. O sea, hay diferentes manifestaciones, no necesariamente tiene que ser la compulsión como tal. Podría decirte ahorita que tu pregunta, un chico de 14 años que empezó parándose 3 veces en la noche a revisar las llaves del gas porque pensaba que su familia se iba a intoxicar. Cuando acude a consulta es porque ya lleva 14 ocasiones que se levanta en la noche a revisar las llaves del gas. Por eso decía que genera deterioro. O sea, en realidad los pacientes no le ven el problema hasta que hay un malestar significativo en su vida cotidiana o la gente que lo está con ellos, ¿no? Que aquí viene un tema importante, la red de apoyo que tienen, la familia que está con ellos, ¿no? Y también decir con respecto a cómo se vive, a veces hay personas, o sea, los pensamientos no solamente son de contaminación, a veces desean, ¿y si le pasa esto a mi familia? ¿Y si mi esposo se muere? ¿Y si mi mamá tiene este accidente? Y la gente dice, ¿por qué pienso esto si yo no soy así? O sea, yo no soy la persona que estoy pensando. A veces se vive en un cautiverio pensar que se es así porque los pensamientos son recurrentes aunque ellos no se desean, ¿no? Podrían haber infinidad de causas, pero lo importante, y como habla en el reportaje, la forma de cómo se enfrenta y cómo se rehabilita a las personas, porque encontrar exactamente muchas veces la causa de los pensamientos, podría decirte que una estadística de obsesivos compulsivos tienen 60,000 pensamientos intrusivos al día. Obviamente eso es demasiado, o sea, eso es demasiado. Claro, y sobre todo con la pandemia actual que estamos viviendo, pues podemos ver un repunte de estos pensamientos que nos pueden generar obsesiones. ¿Qué les parece si vamos a ver un sondeo en el que la gente nos contestó? En la actual contingencia, ¿tienen algún pensamiento o conducta obsesiva? Pues sí, el hecho de que te estén bombardeando a veces con el lavarte las manos, a veces sí me preocupa para cualquier cosa, tenerlas lavando y sí llega a convertirse que tu mente te está diciendo una y otra vez que lo hagas. Pues sí es obsesivo esto de la contingencia, para mí sí, porque pues espantan a la gente. Posiblemente en los últimos días he tenido esa incertidumbre de saber si en la comunidad, en la gente que está cercana a mí, podría estar contagiada y a lo mejor no toma las medidas preventivas para evitar este contagio. Que tengo que salir adelante, sacar adelante a mi familia. Ese es mi pensamiento diario, el por cual salgo a la calle diario. No, realmente no. Realmente estoy haciendo cosas en la casa, repintando el departamento. Realmente no me ha afectado emocionalmente mucho, que digamos. Bueno, le agradecemos a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión y evidentemente cada quien lo vive de una forma muy diferente. Pero creo que conforme ha avanzado las etapas y las fases también en esta época, pues también vamos cambiando de parecer y probablemente ahora sí estamos entonces cerrando más las filas. Ojalá así sea. Déjenme compartirles algunos de los comentarios que nos envían. Verónica nos dice: no saben cómo se siente feo cuando minimizan las personas este trastorno. Claro, lo hacen por ignorancia, porque no saben
qué es lo que se siente, cómo se vive con esta lucha interna. Yo soy una persona con TOC, me ha costado mucho salir adelante, estoy en terapia y busco alternativas, pero ahora con este aislamiento no saben qué sufrimiento vivo. Yo ya no sé qué hacer. Si antes limpiaba 4 o 5 veces la casa, lavaba el baño 4 veces, siempre he usado Clarasol todo el tiempo, las manos lavármelas constantemente, el gel, etcétera. Ahora, desde luego, es el triple. Es un martirio y me quiero tranquilizar. Hago conciencia y trato de disminuir mis obsesiones. Pero al rato conscientemente ya estoy otra vez con la botella, inconscientemente ya estoy con la botella de Clarasol. Hice varias botellitas y las tengo en el baño. La cono, la llevo a la sala, a las recámaras. Es un sufrimiento, pero la peor es la gente que está a mi alrededor. Ellos me dicen, oye, nos vas a ahogar, no inventes. Abre las puertas, las ventanas, ventila un poco, no eches tanto. Estaré al pendiente de lo que dicen los especialistas durante el programa. Le agradezco mucho que nos haya compartido esto, claro. Porque sí, también ese es otro punto que a veces se obvia, pero cómo lo vive una persona alrededor de quien vive con trastorno obsesivo compulsivo. Nos dice un hombre, a mí me diagnosticaron ansiedad generalizada, tomo losepam y olanzapina. He disminuido la cantidad, inicié 4 años con una pastilla de cada una. Actualmente tomo un 16avo de losepam y una 32ava parte de olanzapina. Sé que es una cantidad muy baja, pero siento que si no tomo, aunque sea esa cantidad, no podré dormir. Mi pregunta, ¿cómo puedo hacer para quitarme esa idea de que necesito esa mínima cantidad? Este es otro punto bien importante. El estar medicado y el tener un apego al tratamiento, además de que el tratamiento, pues, no solamente debe ser médico, es decir, hablamos cada vez más en todas las enfermedades del tratamiento integral. ¿Qué tan importante es seguir la recomendación? Bueno, primero tener un buen diagnóstico, pero además seguir el tratamiento. Claro. Sí, desde luego aquí esta parte del tratamiento integral, ¿no? Hoy día mucha gente todavía llega a pensar de que trabajamos de forma independiente y cada vez en salud mental creo que es clarísimo que siempre hacemos equipo, buscamos el equipo de los terapeutas de diferentes incluso orientaciones, con diferentes métodos, la gente que manejamos más, pues a lo mejor los tratamientos farmacológicos, ahora hay la parte que se llama estimulación magnética transcraneal, pues hay varias estrategias para poder modificar la conducta. Humberto, te voy a interrumpir, sí, por favor, que no se te olvide porque es muy importante justamente hablar del tratamiento para poder vivir mejor con el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ir a un corte y quédese con nosotros para seguir hablando del trastorno obsesivo compulsivo aquí en Diálogos en Confianza. Volvemos. El exfutbolista David Beckham dijo que se siente preso de su obsesión y compulsión por el orden, la limpieza y la simetría. Necesita tener todo en línea recta, como las latas de bebida en el refrigerador. Si estas suman un número impar, saca una. Todo debe estar en pares. Tiene 3 refrigeradores. En uno va la comida, ensalada en otro y bebidas en el tercero. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza hablando del trastorno obsesivo compulsivo. Para continuar platicando de esto, vamos a ver un testimonio más de una persona que vive con ese trastorno. Ahorita tengo 21 años, pero yo desde muy pequeña siempre he encontrado como satisfacción en acomodar las cosas por sus colores o por sus tamaños. Ha sido algo que yo he tenido desde pequeña, pero hace un par de años yo me di cuenta que sí, esto me provocaba ansiedad y depresión por cualquier cosa que estuviera fuera de su lugar o por cualquier cosa que estuviera sucia y que yo ya hubiera limpiado. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente yo tenía un problema con ser obsesiva compulsiva. Yo lo que quería era tener todo bajo control porque a mí lo que me daba miedo es que no sabía lo que vendría en un futuro. Y pues ahora con la terapia grupal he sabido controlar un poco mis emociones, mi ansiedad, mi trastorno. Ha sido menos estas crisis que me dan y me estoy consciente de que puedo como
pues sobrellevar estas crisis de ansiedad y ahora ya sé manejar mis emociones. Muchas gracias por ese testimonio que nos han compartido y creo que nos ayuda mucho justamente para ver cómo es que lo que justamente nos decías, Marco, que a veces no lo detectamos a tiempo hasta que llega un momento en el que comienza a afectar nuestra vida diaria y nos damos cuenta que hay algo que no está muy bien. Para continuar hablando sobre el tema de hoy tenemos a la doctora Citlali López Orozco, quien es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura. Citlali, buenos días, un placer como siempre tenerte. Hola Natalia, a todos buenos días. Me gustaría que nos contaras justamente cómo se relaciona el trastorno obsesivo compulsivo con la neurobiología. Pues ya lo han dicho aquí muy acertadamente y además súper padre el programa en este tiempo, porque pues la Organización Mundial de la Salud de hecho lo reconoce como una de las 10 enfermedades más discapacitantes. Entonces, y que del 1 al 3% de la población a nivel mundial va a presentar un evento en su vida de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces estamos hablando de algo súper fuerte. Y algo que también mencionaban súper interesante es esto de la edad en la que aparece. O sea, porque sí es un problema que ha sido históricamente subdiagnosticado. Se dice que desde que empieza a manifestarse el TOC hasta que aparecen los síntomas y ya se diagnostica, pasa un tiempo hasta de 17 años. Entonces estamos hablando de una pérdida importantísima de oportunidad terapéutica en un grupo de pacientes súper grandote, ¿no? Y además de que la edad de inicio es muy importante según los nuevos estudios, porque los niños cuando se empieza esto en la infancia tiene peor pronóstico que cuando se empieza en la edad adulta. Y prácticamente las personas de 50 años o más no la van a presentar en su vida. Entonces, si no la presentaron en esto, ya tendrán otro tipo de enfermedad psiquiátrica que muy probablemente no será trastorno obsesivo compulsivo. Eso es algo que sí hay que dejar como que bien sentado, ¿no? Y por otra parte, pues esto de la neurobiología y de los nuevos estudios, que bien tenemos aquí a una persona muy importante en México para hablar de esto, pues nos dice que hay estructuras específicas del cerebro que están mapeando tanto metabolismo de glucosa como actividad neuronal, etcétera, y que nos pueden orientar a ver qué partes del cerebro son aquellas que están siendo afectadas o están teniendo una baja actividad, y eso pues obviamente es algo padrísimo porque entendiendo la causa podemos proponer tratamientos y podemos avanzar en ese sentido, dado que las enfermedades psiquiátricas pues muchas veces se consideran como inexistentes o que también lo que decían los testimonios pues no me hacían caso, no me pelan, y entonces pues los pacientes cada vez nos juntamos más en una sociedad aparentemente normal, ¿no? Entonces en ese sentido está esto que se llama tomografía por emisión de positrones, y ahí se vio que hay estudios, y voy a decirlo de manera muy general, que muestran alteraciones a niveles específicos, por ejemplo en el hipocampo, y el hipocampo está relacionado mucho con la memoria y pues es también a su vez parte del sistema de las emociones. Por eso se cree que los pacientes que tienen algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo desarrollarán problemas que tengan que ver con la memoria, con la cognición, y pues en este tiempo, cuando nuestra esperanza de vida aumenta más, podría estarse relacionando incluso con trastornos de la memoria, trastornos de la memoria, ¿no? Entonces esto es en parte del sistema límbico, pero también hay una baja actividad en el metabolismo de la glucosa en la corteza frontal, y cuando hablamos de eso estamos hablando de las cuestiones que ejecutan y de cómo convivimos. Esta parte también nos ayuda a ver cómo convivimos en la sociedad con las personas y de qué manera estamos relacionándonos con nuestro entorno. Entonces, si esta parte está afectada, por supuesto que está afectado de una forma pues evidente toda esta situación clínica que se evalúa con los pacientes, ¿no? Y también así la amígdala cerebral, que también, entre otras funciones, se relaciona con las emociones que somos capaces de desencadenar, pero que también se relaciona con mi forma de relacionarme con mi entorno. Entonces, todos estos mecanismos neurológicos, claro que tienen un origen, como dijo el doctor, genético asociado o epigenético, que tiene que ver con todo el lugar en donde yo me desarrollo para poder expresar o no una enfermedad. Entonces, si nos damos cuenta, pues la implicación es grandota, ¿no? Y eso, pues bueno, son los estudios nuevos que se nos dice. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de implicaciones a nivel, a diferentes niveles en vías, por ejemplo, como la vía dopaminérgica. Esta vía también está afectada en personas que tienen conductas adictivas.
Y si nos ponemos a ser así como muy minuciosos, el trastorno obsesivo compulsivo también genera una conducta adictiva. Entonces, esto podría ser la brecha que nos permite estar viendo de qué manera se puede ofrecer una terapia, incluso para adicciones, que no es el tema, pero comparten una vía, la vía serotoninérgica, que también nos implica el comportamiento social. Y otra vía súper importante, que es la glutamaérgica, que también tiene que ver con conductas excitatorias, agresivas en la sociedad. Entonces, sí, nuestro comportamiento tiene que ver con la parte psicológica, biológica, genética y obviamente social. Entonces, estos estudios lo que nos permiten ver es que además hay nuevas oportunidades de tratamiento, como lo es la estimulación magnética transcraneal, que no minimiza ni hace a un lado este tema de hablar de la terapia cognitivo-conductual o de cualquier otra terapia que puede ayudar al paciente, porque pues cada paciente es individual y cada quien tiene sus propias herramientas. Sin embargo, la terapia, la estimulación magnética transcraneal se dedica a estimular las zonas específicas del cerebro que se cree que están dañadas o que están teniendo una hipoactividad o algo, para poder regular más o menos pues la frecuencia con la cual se están emitiendo estas transmisiones neuronales, y así moderar la conducta del ser humano. Entonces, esto es lo más interesante y lo nuevo que hay. Yo creo que esto es nuevo en nuestro país. Estaba platicando apenas con el doctor, y pues abre la brecha para decir, bueno, este trastorno existe, este trastorno es real, tan es así que mereció un capítulo distinto en este nuevo DSM-5, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle interés A mí me llama mucho la atención que decías que si se presenta desde la niñez, el pronóstico pues es cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque no se empieza a tratar normalmente, entonces supongo que ahí pues hay una degeneración al paso de los años. Pero también es muy difícil poder identificar si tú eres niño o niña y vives con trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo lo sabes? Probablemente papás y mamás tendremos que estar evidentemente muy observadores, ¿no? Muy atentos a las conductas de nuestras hijas o hijos. Pero, ¿qué se debería hacer? O sea, ¿cómo lo puedes saber, o cuáles son los rasgos que podrían presentarse como para decir, voy y con qué especialista? Yo creo que, perdón ahí, pero es muy importante recalcar que efectivamente yo creo que a la parte que se refiere del pronóstico, que es más reservado, por así decirlo, es a lo que decíamos, que entre más aparece en la infancia es que la carga orgánica o genética o biológica es más alta. Ahora, eso no quita de que si una persona, o sea, eso no implica más bien que si una persona o un niño presenta trastorno obsesivo compulsivo, entonces ya es como, ya, toda la vida va a estar mal, ¿no? A lo que va es esta parte en donde hay una carga orgánica importante. Ahora, otra cosa que se ha visto en la experiencia clínica, ¿no? Y yo creo que también lo ha visto en la parte psiquiátrica, es que la plasticidad cerebral también es bastante grande, y la oportunidad que tienen los niños, esta parte de coraje, de valentía para exponerse, para tratar su trastorno, o sea, para llevar el tratamiento, muchas veces es mucho más comprometida que los adultos en este sentido de valentía. Entonces hay veces que inclusive al que el pronóstico a nivel orgánico es más reservado, ¿no? El avance se ve mucho más contundente a veces en niños. Entonces, yo diría, no es una regla y tampoco es una sentencia o un dictamen, sino es simplemente, hay mayor carga biológica, puede ser que que reaparezca o que tenga que aprender a lidiar o a vivir con él toda la vida, sí. Pero si hay un buen tratamiento y un buen seguimiento, puede tener una calidad de vida mejor que alguien adulto que lo presenta. Claro, y sobre todo lo que comentaban de que el trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar desde la niñez, o sea, tiene realmente un abanico muy amplio de edades, de situaciones, que incluso está inspirado a películas. Hay muchas veces en capítulos de series que son justamente sobre medicina que se recurre mucho a representar cómo es que vive una persona con el trastorno obsesivo compulsivo. Y a propósito de esto tenemos una reseña, vamos a verla. Medium chips, none too close to the outside. Got it? Hola amigos, ¿cómo están? Quiero comentarles un poco acerca de una película de Martin Scorsese titulada El Aviador, filmada en el año 2004 y que recupera la figura histórica del multimillonario Howard
Hughes, un hombre que pues hizo de todo, pasó por el negocio del cine, pero también por una obsesión muy grande con la aviación que lo llevó pues a romper las reglas tecnológicas y de todo tipo conocidas hasta ese momento. Howard Hughes sufría de un trastorno obsesivo compulsivo que derivó en una esquizofrenia y que lo llevó a los infiernos de la degradación mental. Sin embargo, en manos de Martin Scorsese, Howard Hughes no es un enfermo mental. Es un hombre que tiene una gran capacidad de creación, es un hombre capaz de romper las reglas y que utiliza esta obsesión en forma creativa, en una forma creativa destructiva al mismo tiempo. Esto es una dicotomía no muy extraña en el cine de Martin Scorsese. Recordemos a sus protagonistas en Toro Salvaje, en Taxi Driver, en La Última Tentación de Cristo, que son personajes que viven obsesivamente y que asumen misiones donde, pues, dentro de su locura, dentro de su mundo, ellos tratan de cambiar las cosas. Ellos piensan que están haciendo el bien, cuando en realidad se están sumergiendo más en abismos de locura y de pasión. En manos de Martin Scorsese, la locura se vuelve creatividad, la creatividad lleva a que el mundo avance, y eso es lo que este gran cineasta italoamericano nos propone con la figura de Howard Hughes en El Aviador. Wait. Yo creo que es una muy buena recomendación esta película para quienes quieren darse cuenta por primera vez de estos rasgos, bueno, más bien de este trastorno. Sí, precisamente Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio en esta película, pues sí, muestra un poco de cuáles son algunos, porque hemos mencionado muchos y no todas las personas lo viven igual. Pero este creo que podría ser un buen acercamiento, además de que en este momento pues ver una película creo que es bastante bueno para todo el mundo. Aparte, Esta es una buena recomendación. Él se internó, Leonardo DiCaprio, en la Universidad de California, yo estaba en ese entonces en la sala de trastorno obsesivo compulsivo. O sea, verdaderamente se impregnó del personaje. Como veían, se lavaba en la cápsula, como recomiendan para el COVID, ¿no? Y aquí comentamos con Oscar antes que también una cosa interesante es que hay, como todos los médicos también somos pacientes, y también hay muchos médicos que tienen TOC, ¿no? Y de repente ven un poco esto en la intolerancia de las medidas o en la intolerancia en cómo desafortunadamente se puede llegar hasta maltratar a las personas, de que no haga eso, o sea, un maltrato terrible. O sea, a todos nos puede dar, o sea, este 3% puede afectar a toda la población, y luego gente que tiene conocimiento y tiene poder, digamos, pues puede ser una muy mala combinación, el TOC con la profesión médica, y esto a veces llevar a mala información. O alguien que tenga TOC y esté a cargo de pues también en los medios de información, pues también puede ser terrible, porque puede llevar a posiciones extremas y puede hacer pues recomendaciones inadecuadas, ¿no? Entonces, no es no seguir las indicaciones médicas, pero es también filtrar bien, como filtrar bien la información. Claro. O sea, que vean diálogos, ¿no? Que vean cosas bien moderadas, centradas. Por eso decía yo que también las personas que viven alrededor de una persona con TOC, evidentemente, pues también se padece, ¿no? Porque no es algo sencillo. Nos dice Marisela López, ¿podrían definir los especialistas la palabra compulsivo? Pues sí entiendo el término de la ansiedad, pero no sé cómo entender bien la compulsión, la cual, pues, fonéticamente lo relaciono como con algo, con lo sexual. Entonces, ¿lo podrían esclarecer, por favor? Y déjenme compartirles algunas otras. Raúl nos dice, quiero saber si para el trastorno compulsivo, depresión, persiste y la ansiedad generalizada, ¿es recomendable el tratamiento con base en el litio? Señora Quintanilla, en el año 2006 sufrí una operación a nivel cerebral. A raíz de esto me volví muy obsesiva. ¿La operación pudo haber influido en ese comportamiento? Rogelio Martínez, tengo un hijo al que hace 2 años le dieron ataques de ansiedad, tenía 26. Lo llevamos a Cardiomed, una clínica de acá de Ensenada. Llegaba con el ritmo cardíaco altísimo, ataques de pánico y no se podía controlar. Ahora con esto del COVID
se le ha desatado, desde luego, alguna terapia o qué hacer en su caso. A ver si lo pueden comentar, pues de la nada le empezó esto trabajando aquí y de repente se sintió mal y lo llevaron desmayado a la Cruz Roja. Después ya se pudo tratar particularmente, pero al principio fue muy fuerte. Jesús Vázquez Santiago, tengo problemas de ansiedad, de depresión, luego no puedo dormir, me siento mal y ando con mucho miedo siempre. Quisiera que me dieran algún tratamiento o que me pudieran hacer unos estudios. ¿A dónde podría recurrir para ello? Me dan muchos nervios. Siento como ardor en el pecho. Llego a sentir hasta náuseas en el estómago y ando tembloroso todo el tiempo. Isabel, tengo un familiar ya que ha invadido su casa con material de construcción y muchas cosas más. ¿Cómo saber si tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Y Martín Alcántara nos pregunta, ¿qué es más efectivo para el TOC? ¿El tratamiento farmacológico o la terapia psicológica? Bueno, le agradecemos mucho a todas las personas que comparten sus testimonios, que nos envían sus preguntas, porque creo que es muy importante y así entre todas y todos nos vamos dando cuenta de cuáles son los alcances y los muy distintos ángulos donde se puede observar al trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, en cuanto a la parte de la compulsión, que creo que es importante definirla, ¿no? Como decíamos, la compulsión es cualquier cosa que se realiza, ahorita detallo más, que se realiza o que se deja de realizar para bajar un malestar que yo tengo, que ya mencionamos que no solamente es ansiedad, sino puede ser una cantidad de emociones que se perciben como negativas, ¿no? Ahora, algo muy importante, hay 3 tipos de compulsiones y esto es importante porque muchas veces solo filtramos una, ¿no? Hay las compulsiones mentales, las compulsiones físicas y las compulsiones de evitación. Yo les digo a mis pacientes, las compulsiones físicas son aquellas que si yo ahorita pusiera, o sea, ahorita estamos con la cámara, ¿no? La cámara puede ver todo lo que yo hago. Entonces son todas estas cuestiones de movimiento, de pararme, de revisar, de acomodar, ¿no? Todo esto que la cámara puede ver. Las compulsiones mentales son todo aquello que si la cámara me estuviera viendo no puede ver. ¿Qué quiere decir? Mis pensamientos. Yo contando, yo revisando mi historia de sí moví la taza hace ratito, sí, pero no toqué esto porque a lo mejor tiene COVID, pero, o sea, y eso nadie lo está viendo, simplemente está pasando en mi mente. Es importante enfatizar porque muchas veces se cree que no hay un TOC porque no está haciendo algo físico, cuando en realidad aquí está pasando. El rezar en ocasiones también puede fungir como compulsión en un trastorno obsesivo compulsivo. Y la tercera es la evitación. ¿Qué quiere decir? Quizá yo no muevo la taza, pero quizá entonces ni siquiera la toco aunque me estoy muriendo de sed y no tomo agua, ¿no? Entonces esta parte donde yo evito el riesgo para poder disminuir ese malestar. Cuando se dan estas 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Todos hemos hecho alguna de estas? Sí. ¿Más de una vez? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre cuando ya se vuelve una compulsión o simplemente un acto que de repente hacemos? Cuando es de manera repetitiva, cuando es de manera frecuente y sobre todo, como decían hace un rato, cuando hay deterioro. ¿Qué quiere decir ese deterioro? Cuando me va alejando de lo que yo quiero o lo que yo necesito y es importante para mí. Por ejemplo, no puedo estar concentrada en mi trabajo y no voy al trabajo porque todo el tiempo estoy pensando si lo hice bien o no lo hice bien. No como adecuadamente porque me da miedo que la comida esté contaminada, entonces la evito y entonces me estoy desnutriendo. Es todo aquello que me va alejando de lo que realmente es importante para mí. Claro, como vemos hay muchos tipos de compulsiones y no solo las que siempre pensamos que justamente es como lo físico, con lo que más lo relacionamos. A manera de que empecemos a redondear un poco y concluir este tema, me gustaría que platicáramos justamente del tratamiento. La doctora Citlali mencionaba la terapia cognitivo-conductual y pues también, sobre todo para las personas que nos ven en casa y que viven con una persona que ya está diagnosticada, ¿qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para convivir con alguien? Y sobre todo también para enfrentar la situación que vivimos, ¿qué consejos podrían darle a la audiencia justamente para que estas pequeñas obsesiones que tenemos, que aún tal vez no sean un trastorno obsesivo compulsivo, no den pie a que en un futuro... Marco, perdón. Muy bien. Sí, aunando ya nada más que tengan en cuenta que la compulsión no solamente es un acto, puede ser algo mental también, o sea, a lo mejor cuento hasta 10, hasta 100 para poder realizarlo. En la pregunta que hacían, ¿qué es más efectivo? Pues obviamente se recomienda la combinación de los dos, la terapia psicológica con la terapia farmacológica, que obviamente hace rato lo decía el doctor, ¿no? Ya no somos entes separados, no somos íntegros, ¿no? Esta modalidad de integrar y ayudar a las personas cómo realizarlo. La familia juega un papel muy importante con las personas que tienen TOC. Hace rato en el comentario que decía yo lo tengo y ahora cómo estoy viviendo con la familia, cómo se presenta.
la familia juega un papel muy importante de apoyo, hacer conciencia de lo que está pasando también, de poder tener empatía con la persona, de poder ayudarle. Hay una frase que se utiliza con la terapia cognitivo-conductual hablando de eso, que dice que si el pensamiento resiste, pues consiste. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más resiste el paciente al pensamiento, más va a continuar. Hablabas de los consejos. Un consejo práctico a lo mejor a la familia es que ayuden a buscar las habilidades, porque no el ver al trastorno obsesivo compulsivo, porque esto es cosa de seres humanos. A lo mejor tenemos un enfoque clínico, médico, pero es de seres humanos. Es decir, que no ver como un trastorno. Eso también puede generar una habilidad, porque esas personas son muy buenas en su trabajo, son excelentes, son eficaces. Claro, en sus relaciones sociales, eso son un caos, eso es una realidad, ¿no? Pero en la parte laboral son eficaces. Alguien con trastorno obsesivo compulsivo es muy eficaz en el trabajo y muy confiable, con valores altos, ¿no? Muy determinante, o sea, por lo que se veía, claro, repito, las relaciones sociales, por ejemplo, a lo mejor la familia, lo que está viviendo. ¿Cuál es uno de los consejos que se realizan en este caso? Que lo vean como una fortaleza, como una oportunidad de que pueden lograr algo o alcanzar con esas características que presentan. Muchísimos de los actores tienen trastorno obsesivo compulsivo. En realidad, ¿cómo logran todos estos logros? Hace rato comentando, tras decía, entre un coleccionista y un acumulador, por la pregunta que dijeron hace rato, ¿no? Metió materiales de construcción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador, ¿no? El coleccionista es bueno. Marco, muchísimas gracias. Doctora Citlali, ¿qué nos podrías comentar? Pues lo mismo, unirme en este sentido de decir que las personas que tienen un trastorno, por muy eficientes que sean y por muy socialmente aceptados que sean, están sufriendo. Entonces, son las personas que todo el tiempo creen que sabemos lo que necesitamos las otras personas porque nosotros sí estamos bien. Ese perfeccionismo nos obliga a minimizar la opinión del otro y a estar todo el tiempo tratando de invadir su territorio. Entonces, sí atender las indicaciones de que este es un trastorno médico, es un trastorno psiquiátrico que tiene sus implicaciones como médico, que es en todas las esferas que tiene el ser humano, pero que sí es algo importante identificarlo, poner mucha atención a los niños pequeños para que en etapas oportunas puedan tener la evaluación con el especialista correspondiente y justo mejorar ese pronóstico que es posible, ¿no? Muchas gracias, doctora. Humberto, por favor. Mira, y una cosa que creo que ha abierto esta parte del COVID es que ahorita hizo notorio esta parte que se ha llamado la telepsiquiatría o la telepsicología, ¿no? Entonces hay ahorita una gran cantidad de oferta de grupos. Nosotros tenemos uno que se llama terapia grupal remota, gratuita durante todo el periodo de la epidemia para todo el mundo que esté presentando síntomas, y pues, estas plataformas que te permiten tener los elementos, por ejemplo, de confidencialidad, de digamos, seguridad para que las personas ingresen y poder tener a distancia la intervención en estos momentos, ¿no? Que no pueden acceder a las clínicas, pero que puedes llevar la intervención. Entonces creo que es una herramienta muy importante que muchos estamos poniendo en práctica, y pues bueno, ya que se normalicen, pues acudan con el especialista, ¿no? Pero hoy día está esta herramienta, que úsenla, ¿no? Claro, Pamela. Algo muy importante, yo creo que es esta parte de acudir a especialistas de trastorno obsesivo compulsivo. Lamentablemente, inclusive en el sector de salud mental y en los profesionistas de salud mental hay mucha desinformación y muchos mitos alrededor del TOC. Entonces, con psiquiatras hay veces que hay mala medicación y entonces el medicamento no va funcionando. Con psicólogos hay veces que implementan estrategias que, en lugar de apoyar o ayudar a que una persona se recupere, realmente cronifican el problema. Entonces, asegúrense de que con quien vaya su familiar o ustedes mismos, si tienen trastorno obsesivo compulsivo, sea alguien que conozca del tema, ¿no? Claro, bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros, y sobre todo creo que es muy importante lo que hemos dicho, porque de manera, si hacemos como un recuento de lo que hemos dicho, bueno, en principio ya definimos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo cómo detectarlo, ¿no? O sea, cómo ver que no siempre cuando tenemos pensamientos obsesivos quiere decir que tengamos un trastorno, y sobre todo que cuando conocemos a alguien o cuando alguien de nuestra familia es quien padece este trastorno, es justamente donde debemos saber cómo actuar, cómo ayudarnos. Y bueno, ¿qué les parece si vemos unos últimos
últimos comentarios que hayan tenido en redes. Esta pregunta se me hace interesante y lleva mucho tiempo que la hizo Josa Poza, pero dice, la tricotilomanía es parte del espectro TOC, pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Podrían brevemente tocar este punto? En este caso, 10 segundillos, vamos a es arrancarse el pelo para reducir la ansiedad. Exacto. Es una situación continua, no que se le caiga el pelo, porque una cosa es que se le caiga, es con la intención de arrancarse el pelo. Y claro, que eso le genera obviamente pues molestias físicas, bienestar ¿no? aparente que después va a ser un malestar. Así es, claro. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Les agradezco de nuevo que nos hayan acompañado, que hayan dado tanta información para nuestra audiencia. Quédese con nosotros en el próximo bloque. Vamos a hablar, como siempre, del coronavirus con un especialista y también tendremos un geriatra que nos dará los cuidados con nuestros adultos mayores en esta pandemia. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Ahora en el estudio tenemos al doctor Alejandro Herrera Landero, quien es médico geriatra e internista y miembro del Consejo Mexicano de Geriatría, con quien vamos a platicar sobre los cuidados que debemos tener justamente ahora con los adultos mayores ante esta pandemia por el coronavirus. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, desde luego sí es muy importante en este momento tomar en cuenta cuáles son los cuidados que debemos tener a las personas mayores, porque creo que están muy claras las cifras. Son probablemente un grupo o uno de los grupos que menos han contagiado esta enfermedad, sin embargo, es el grupo de mayor riesgo. ¿A qué se debe esta situación? Las personas mayores, conforme vamos envejeciendo, van envejeciendo, adquieren más enfermedades, de las cuales muchas de ellas se consideran factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. El envejecimiento per se altera su sistema inmunológico, entonces eso es lo que los hace más susceptibles a que desarrollen ese tipo de, esta infección. Claro, y en el caso de los adultos mayores que tengan necesidad de salir, ¿cuáles son las medidas que deben tener? Pues en realidad deberíamos, como sociedad, como familia de ellos, limitar en realidad que tengan que salir. Cuando es indispensable que lo hagan, es que estén el menor tiempo posible en la calle, evitar aglomeraciones, siempre usar cubrebocas, a donde sea que se dirijan, que lleguen, hay que lavarse las manos, evitar estarlos saludando, esta parte donde tenemos mucho apego hacia ellos, vemos a una persona mayor, le damos la mano, lo abrazamos, el beso, es una forma en que los estamos exponiendo. Entonces, cuando sea indispensable, pues limitar, uno, que salgan, y ya cuando están afuera, pues limitar las acciones que los ponen en riesgo. Incluso las recetas médicas ya lo anunciaron desde hace un tiempo, las instituciones de salud las puede ir a recoger un familiar para que no tengan que exponerse. Sí. ¿Ante qué síntomas de la persona mayor se debe acudir al médico? ¿Cuándo sí, cuándo no? Los síntomas clásicos o tradicionales que nos están informando es lo de que tengan fiebre o temperatura mayor a 38, que tengan falta de aire, o muchas personas mayores ya no necesariamente tienen tanta actividad y entonces permanecen mucho tiempo sentados o con poca actividad. Ellos la falta de aire la podemos ver en que labios, deditos se les ponen azules o morados, eso es un dato de que su oxigenación está alterada, la presencia de esta tos seca. También las personas mayores no necesariamente van a tener todos estos síntomas, entonces aquel paciente aquella persona que está en casa, que deja de hacer las cosas, que está en cama, que empieza de repente a alucinar o estar muy inquieto, pues es una forma de que puede tener alguna alteración, alguna manifestación de la enfermedad, y entonces habrá que comunicarse con sus médicos, sea de una institución pública o de una institución privada, para evaluar si es necesario llevarlo o no al médico. Una duda que ha sido muy recurrente, justamente hablando de los adultos mayores, es si deben llevar una alimentación especial para cuidar su sistema inmunológico. No, en realidad es la alimentación que ellos habitualmente consumen, haciendo hincapié en que debe ser una alimentación variada, rica en frutas, en verduras, favorecer que ingieran productos cárnicos del origen que sea, pollo, res, pescado, el que sea, mantener una hidratación regular y suficiente, asegurarnos que la alimentación sea variada, cuando ellos llegan a estar solos, pues que asegurarnos que tengan el acceso a alimentos. Muchos de ellos pues llegan a estar solos o los hijos tienen que salir a trabajar
indispensable, y entonces asegurarnos que durante el tiempo que van a estar solos tengan el acceso a los alimentos. Otra parte muy importante es la emocional. ¿Cómo podemos cuidar las demás personas pues la relación justamente con la parte emocional, es decir, a través de las llamadas? Veía yo ayer un programa donde decían, es que mis papás ya dicen, nos sentimos tan solos que queremos que vengan a la casa. No es recomendable en este momento, pero una llamada, una videollamada, ¿qué tanto entonces abona a este tratamiento? Sí, con ellos hay que tener en cuenta que el distanciamiento es físico, no emocional, entonces no hay que dejarlos solos. Las llamadas, bueno, uno hay que hacerles ver que estamos lejos de ellos o nos alejamos un poco de ellos de la parte del contacto físico por su seguridad, no porque no queramos visitarlos. Cuando ellos son una población vulnerable que pueden ya vivir solos o que los hijos ya tienen su familia y el contacto no es tan frecuente, y si además se les limita por las características actuales, se pueden sentir abandonados propiamente. Entonces, hacerles llamadas regulares, uno decidirá si en la mañana o cada tercer día, que estas llamadas sean para preguntarles cómo están, si les falta algo, preguntarles sobre su estado de ánimo, si se sienten tristes, enojados, por qué eso va a pasar. Pues en la actualidad existen muchas formas de la llamada habitual, donde nada más es voz, donde podemos hacer videollamadas, donde hay algunas plataformas de dispositivos digitales donde podemos hacer videoconferencias, donde pueden estar todos los hijos, todos los nietos. Entonces, esta es una forma de poder interactuar con ellos, que estas llamadas telefónicas no sea para preguntarle, oye, ¿no tuviste fiebre? ¿No te falta el aire? Pues más bien, habérselos informado, estárselos recordando tal vez una vez por semana, pero no generar el estrés. Sí, porque si no los vamos a estresar y la sensación puede ser peor para ellos. Hay muchas casas y familias mexicanas en las que los abuelos viven solos, en las que los adultos mayores pues tienen un espacio aparte de la familia, viven en casas separadas, y muchas veces las visitas son regulares, ¿no? Para checar si se tomaron los medicamentos o en este caso para resurtir de víveres. ¿Qué medidas deben tener las personas que visitan a un adulto mayor? Aquel familiar o vecino o amigo, si tiene síntomas de una gripe, no necesariamente por COVID, en este momento pues habrá que pensar que puede ser este virus, limitar que ellos no vayan a visitarlo, tal vez pedir el favor a algún amigo, algún otro familiar que haga esta visita, pero cuando ya llegan a visitarlos es nuevamente no saludarlos de mano, no darles el besito, que usen un cubrebocas, que al llegar se laven las manos, si les llevan alimentos, si les llevan medicamentos, asegurar la limpieza de los empaques, o sea, llegando con un jabón, con un paño con jaboncito, trapo con jabón, limpiarlos y estar el menos tiempo posible con ellos. Muchas veces como hijos, como nietos, queremos estar más tiempo con nuestros abuelos, pero es exponerlos de más. Entonces, si nos aseguramos que tienen lo indispensable de alimentos, de sus medicamentos, de que si ellos se hacían cargo tal vez de sus pagos en este momento, pues yo me puedo hacer cargo de ellos, para también estar limitando que salgan, o si ellos se acostumbran a manejar su dinero, pues hacer este tipo de transferencias electrónicas para pagar luz, agua, predial, los gastos que habitualmente ellos hacían. Es una forma en que podríamos apoyarlos. Y para las personas mayores que viven en una casa de asistencia, ¿cuáles tendrían que ser estas recomendaciones? El gobierno, y en este caso en la Ciudad de México, pues se han hecho reglamentos propios para estas instituciones o asilos o residencias médicas o casas de cuidado, donde se va a limitar el acceso de la familia. En los trabajadores de estos lugares, pues se les pide igual, se les vigila si tienen síntomas, para que no visiten a la persona mayor. Aquella persona mayor que llegara a desarrollar síntomas, pues se les va a contener en su habitación. Se les ha pedido que los alimentos que antes se hacían en espacios comunes, el comedor, ahora sean en las habitaciones, para limitar el contacto con otros residentes de estos lugares, para que pudieran, para que no se vayan a infectar. Claro, doctor, muchas gracias. Y para finalizar, ¿por qué es tan importante que los adultos mayores tengan redes de apoyo? Ellos son una población vulnerable, entonces las redes de apoyo
pueden ser la familia directa, los amigos, pero son en quien ellos van a poder solicitar ayuda en caso de necesitar algo, sea nuevamente alimentos, medicamentos, esta parte emocional. Muchas veces el que se pongan a platicar vía telefónica o si viven en casas contiguas, pues ponerse a platicar en la ventana, en el balcón, pues es una forma en que no se van a sentir solos. Ellos actualmente por todo esto tienen este riesgo de sentirse solos, desamparados, se pueden llegar a deprimir, se pueden presentar trastornos de ansiedad. Entonces la red de apoyo les sirve de eso, de tener un grupo de contención que les va a aliviar todas estas molestias. Doctor Alejandro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy, justamente para que nuestra audiencia sepa cómo tener cuidados con los adultos mayores ante esta pandemia. Y no se vaya, porque ahora vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas justamente sobre el COVID-19, así que por favor háganos llegar sus dudas. Y tengo el placer de presentar al doctor Gerardo López Pérez, quien es alergólogo e infectólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y es director general de Asistencia Pediátrica Integral. Doctor Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues si le parece bien, vamos a comenzar con las dudas que ha tenido nuestro público justamente alrededor del coronavirus. La primera nos dice, ¿cuál es la alerta más importante de la fase 3? Bueno, esta está consistente fundamentalmente en que el contagio es muy alto y está sustentado en que la población en una situación de no tener ninguna molestia es capaz de poder transmitir el virus a los demás. Por lo tanto, el aislamiento, el confinamiento en los hogares es obligatorio. No hacer ninguna actividad que no sea esencial. Ya lo decía el doctor hace un momento, todos podemos asistirnos de alguna manera, pero tratando de evitar salir para no contagiar a los demás. Esa es la parte más esencial. Hay ciertos mitos alrededor de la enfermedad y de este momento, pero ¿es cierto que el virus está en el aire? Pues definitivamente sí, el virus, todos tenemos ese conocimiento de que por lo menos en una persona que está hablando puede expulsar el virus. Cuando tose o estornuda, el virus puede llegar incluso hasta 2 metros de distancia, de tal manera que puede estar en un momento suspendido en el aire y posteriormente depositarse en las superficies. Ya pueden ser en el hogar o en las oficinas o en los negocios. Y esto le permite al virus poder transmitir si uno toca esas áreas. Se ha considerado que puede durar hasta 3 días, por ejemplo, en una superficie plana, y puede durar más días en otros elementos. Actualmente también se ha considerado que este tipo de virus pues es factible que se pueda eliminar fácilmente con algún elemento de limpieza, pero hay que tener mucho cuidado de poder utilizarlo de una manera razonable, porque si no, entonces lo que podemos generar es una intoxicación. Hay que hacer las diluciones adecuadas. Y justamente hablando ahorita del aire, nos preguntan si puedo salir a correr al aire libre. De preferencia no. Este momento lo repetimos, es un confinamiento necesario. Creo que todos podemos de alguna manera tratar de hacer algún tipo de ejercicio dentro del hogar. El tratar de hacer ahorita ejercicios al aire libre es exponernos y exponer a los demás, porque muchas veces uno puede estar asintomático y tener la capacidad de transmitir el virus a los demás. Entonces mejor hay que tener esa precaución. Nos habla Gonzalo y pregunta, respecto a las pruebas o análisis para la detección del COVID-19, tengo mucha confusión en cuanto a estas. ¿Qué tipo de pruebas son las que realmente pueden ayudar a un diagnóstico más exacto? ¿Tienen que sacarnos sangre o basta con los exudados de garganta y nariz? Bueno, hoy por hoy la prueba aceptada a nivel mundial es la prueba que se conoce como reacción de polimerasa en cadena. Es una prueba que se obtiene directamente de la faringe, por lo tanto se tiene que introducir un hisopo, un cotonete largo en la nariz y hacer una recopilación de la secreción que está en la faringe. Y esta prueba es una prueba muy sofisticada, la hacen algunos laboratorios, solamente está aprobada para que la realicen algunos laboratorios, esto lo determinó las autoridades de salud. Y esta prueba pues es muy confiable en cuanto a sus resultados. ¿Qué se encuentra en esta prueba? Se encuentra precisamente el material genético del virus. Entonces, evidentemente, lo que resulte es o no es. Si no es muy poco probable que esa persona tenga esa infección. Puede haber algunas excepciones, pero bueno, eso no lo vamos a tocar. Hay algunas otras pruebas que se conocen como pruebas rápidas, en donde se trata de identificar los anticuerpos que uno genera para ese virus. Y las otras pruebas que son pruebas para identificar
estructuras del virus, no necesariamente el RNA. Estas pruebas rápidas no están autorizadas en nuestro país a realizarse. En otros lugares sí. De hecho, lo hemos escuchado, por ejemplo, en Corea, en algunos otros lugares que hicieron pruebas rápidas, pero nosotros no. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún tipo de prueba ni en sangre ni en otro elemento. Entonces, la única prueba hoy por hoy es la prueba que les mencioné de hisopo en la nariz. Aquí nos llega otra duda que dice, en los hogares pequeños donde viven muchos familiares o comparten 3 o 4 una recámara, ¿qué podríamos hacer para lograr esa sana distancia? ¿Podríamos salir un rato a la banqueta para desahogar las tensiones familiares? Eso viene una situación combinada en este momento. La situación definitivamente es que la familia que hemos estado conviviendo con ella por varios días, pues evidentemente si uno está contagiado ya contagió a los demás. Y no hay por qué asustarnos tampoco. No todo el que está contagiado e infectado se va a poner grave, eso es que quede muy claro. Al menos que tenga algún factor como es alguna enfermedad, diabetes, obesidad, hipertensión. Pero si uno pasa esta infección con datos leves como si fuera cualquier gripe, pues a soportar esta condición. Y desde luego, creo que el tratar de establecer un mecanismo y técnicas para tratar de no estar tan aglomerados en el sentido emocional y fastidiarnos, por decirlo de esa manera, pues sí sería muy recomendable. Creo que las pláticas de todos los otros expertos nos ayudan mucho. Claro. Hay una mamá preocupada por la situación y dice, algunos compañeros de mi hijo que viven cerca no tienen computadora y vienen a casa para las clases en línea que se están dando en este momento. ¿Cómo se pueden proteger? ¿No se deben prestar los útiles? ¿Cómo tratarlo? Esto es muy interesante. Por el momento todos tenemos que andar con cubrebocas. Esta fase 3 implica el tener el cubrebocas. Este cubrebocas no es cubrebocas, es cubre nariz y cubre boca. Es el instrumento que ahorita nos puede ayudar para evitar la transmisión. Yo sugeriría que se limitara al máximo estas visitas de los niños a las casas. Creo que la autoridad educativa debe de hacer hincapié en que esto no se puede hacer y que pone en riesgo a toda la población. Y la población infantil, hoy por hoy, no son sintomáticos en la gran mayoría, pero pueden transmitir la enfermedad a los abuelitos o a las personas con alguna enfermedad asociada. Entonces hay que ser muy cauto. Mi recomendación es definitivamente no permitir ese tipo de visitas. Sí, justamente, bueno, a propósito de las personas ya con padecimientos preexistentes, nos preguntan, tengo insuficiencia renal crónica, soy propenso a infectarme de coronavirus y aunque no quiera salir de casa, tengo que ir a la sesión de hemodiálisis. Al seguro, ¿qué hago? Bueno, si tiene que acudir al centro hospitalario para ese tipo de tratamiento, ellos tienen perfectamente las medidas precautorias para que el paciente, en este caso, no se exponga. Ellos ya, en ese nivel de atención de especialidad, cuando llega un paciente al hospital, se le maneja con ciertas condiciones para que no adquiera ningún contagio. Los hospitales precisamente se han dividido en COVID y hospitales que no son COVID. Los que son COVID, casi la gran mayoría de ellos ya dejaron de hacer actividades de asistencia de otro tipo de enfermedad que no sea la infección. Por lo tanto, queda algunos hospitales que sí pueden dar ese tipo de servicio, el mismo Seguro Social, el ISSSTE o los hospitales de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, cuando uno va a esos lugares, la posibilidad de que haya enfermos por COVID es muy bajo, pero aún así debe de llegar con las medidas habituales, cubrebocas y traer su gel para el aseo de manos. Y yo creo que no está de más extremar las precauciones, es decir, si asistimos a un lugar público como es no utilizar los dedos para, por ejemplo, llamar el ascensor, sino más bien con el codo. Exacto. Utilizar la mano menos habitual. Si yo soy diestro, entonces la zurda y viceversa. Creo que se puede extremar. Si yo presento el cuadro de sintomatología completo, entonces, ¿tengo COVID-19? Sí, es muy interesante esto porque en un fenómeno actual como es la epidemia, cuando un paciente tiene los síntomas que se han descrito, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, la presencia de falta de sensación de olfato o de gusto, o algunas veces tos o diarrea,
pues es como dice el dicho, agua pasa por mi casa, y eso tiene que ser forzosamente en este momento el diagnóstico de COVID-19. Pero se tiene que corroborar por una razón muy sencilla, porque si tiene estos síntomas, tenemos que ver el contacto de las personas que ha tenido previamente, y por lo tanto tenemos que atender. Alguno de ellos puede ponerse grave y eso requerir una atención especializada. Por lo tanto, sí tenemos que estar aislados en la casa, pero si nos sentimos más mal de lo que nos estamos encontrando, tenemos que acudir al médico. Nos preguntan igual si hay posibilidad de que alguna otra enfermedad transmute a ser COVID-19. No entendí. Supongo que se refieren a que si tengo una gripe común o alguna otra enfermedad que de un momento a otro se transforme al coronavirus. Bueno, ahorita, y como siempre, por ejemplo, las personas que son alérgicas tienen muchos síntomas en este momento parecidos al COVID. Catarro, tos, ardor de garganta, les arden los ojos, etcétera, pero no tienen fiebre. Entonces hay ciertos datos de algunas enfermedades que las diferencian de COVID, pero algunas enfermedades los predisponen a adquirir COVID. Entonces, si yo tengo asma o soy un paciente que tiene bronquitis crónica, tengo la posibilidad de poder adquirir esta infección. Entonces, de una enfermedad, adquirir otra, que en este caso es la infección. Entonces, me predispone, desde luego que sí. Hay otra pregunta que nos envían y es, la goma de mascar, los chicles que se tiran en la calle, ¿esos también son un foco de riesgo? ¿Me puedo infectar si yo piso o toco uno? Pues miren, desde luego que depende qué tiempo tiene el chicle tirado en el suelo, pero sí tenemos que entender que es un material impregnado de saliva. Claro. Hay una situación muy interesante que se ha encontrado actualmente. La saliva, las glándulas salivales son uno de los primeros órganos en donde entra el virus. E incluso una persona puede estar sin síntomas, sin tener ninguna idea de que tiene infección y estar reservando ese virus adentro de las glándulas. Por lo tanto, la saliva es una parte muy importante de contagio. Por lo tanto, pues el chicle es fácilmente, además no tiren chicles, por favor, a la calle. Ni ahora ni nunca, ni los peguen abajo de las mesas. Exactamente. Por otra parte, nos preguntan qué tan eficaces son los remedios naturales para minorar o para atenuar los malestares del COVID-19. Desde luego que todos los remedios que nosotros tengamos a nuestro alcance, que no nos hagan daño, porque hay muchos remedios naturales que son peor lo que ocasionan de lo que mejoran, hay que hacerlo, no pasa nada, un tecito, esto implica hidratarse, entonces vale la pena. Si trae, por ejemplo, limón o algún otro elemento de una hierbita, vale la pena usarlo, no pasa absolutamente nada. Muy bien. Nos preguntan también, vamos a comenzar a cerrar, nos dicen si el agua tiene suficiente cloro como para tener partículas vivas de COVID. Es muy interesante. No, porque el agua potable algunas veces sí tiene cloro en algunas ocasiones, pero no alcanza las concentraciones suficientes para utilizar el agua simplemente para desinfectar. Entonces sí tenemos que aumentar la cantidad de concentración de cloro en una preparación. Les recomiendo ahí sí consultar para que hagan las diluciones adecuadas. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy porque ahora que comenzamos con la fase 3 hay muchas dudas y sobre todo mucha mala información sobre lo que sí es coronavirus, sobre lo que se debe hacer y lo que no. Alejandro Gerardo, muchas gracias. Oscar, como siempre, un placer por haberte tenido aquí conmigo hoy. Sí, por supuesto, y a todas las personas que se comunican, que nos comparten tanto sus testimonios como sus preguntas. Así que muchísimas gracias y muy buen día. Exactamente. Muchas gracias también a las personas que nos ven en casa. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar una canción inspiradora apropiada para estos tiempos. El miedo de hoy mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, eso
esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta